Mi jefe me besó bajo la lluvia, y todo terminó en algo que jamás imaginé. Imagina que estás a punto de alejarte de alguien porque sabes que es lo correcto, pero en el último segundo, bajo la lluvia, esa persona te detiene, te mira como si no existiera nadie más en el mundo, y te besa. Eso fue solo el comienzo. Lo que vino después fue una mezcla de tensión en la oficina, traiciones, un escándalo que casi lo destruye todo, y una decisión que cambió mi vida para siempre. Porque lo que empezó como una relación complicada con mi jefe, terminó convirtiéndose en algo mucho más grande de lo que cualquiera podría haber previsto. Esa historia comenzó con un sacrificio que lo cambió todo. Pasé 3 años en prisión asumiendo la culpa por la empresa de mi esposo, Mario, convencida de que al salir me esperaba la vida que me había prometido. Sin embargo, el día de la inauguración del negocio, la realidad fue completamente distinta. Mientras todos celebraban, lo único que recibí fue un sobre con un cheque insignificante. Pensé que debía tratarse de un error, pero al ver que otra empleada, Angie, tenía exactamente la misma cantidad, decidí ignorar mis dudas y seguir adelante con la ceremonia junto a Mario, aferrándome a la idea de que todo tenía una explicación. Esa ilusión se rompió esa misma noche. Angie publicó en redes una imagen presumiendo un bono millonario otorgado por el jefe, acompañado de felicitaciones y comentarios llenos de admiración. Mario no solo no desmintió nada, sino que marcó distancia conmigo de inmediato, exigiendo que mantuviéramos nuestro matrimonio en secreto y que, frente a los demás, lo llamara jefe. Aquella frialdad, sumada a su aprobación pública hacia Angie, terminó de derrumbar lo poco que me quedaba de esperanza. Fue entonces cuando tomé una decisión silenciosa, llamar a su principal rival y ofrecerme a trabajar para él, dejando atrás todo lo que alguna vez creí seguro. Cuando Mario descubrió parte de esa conversación, reaccionó con sospecha, pero al escuchar que ya no quería el puesto que me había prometido, pareció aliviado. Sin ningún remordimiento, me informó que ese cargo ahora le pertenecía a Angie y que yo empezaría desde abajo, como una empleada más. Aquellas palabras marcaron la ruptura definitiva entre lo que él había prometido y lo que realmente estaba dispuesto a dar. Aún así, no mostró ni un solo gesto de culpa. En su lugar, me presentó un acuerdo de matrimonio secreto, justificándolo como una necesidad para proteger la empresa. Aquello fue el golpe final. El matrimonio que alguna vez quise mostrar con orgullo ahora era algo que él prefería ocultar. Firmé sin dudar. Esa decisión lo desconcertó más de lo que esperaba, como si no comprendiera cómo alguien que antes anhelaba ese vínculo ahora pudiera desprenderse de él con tanta facilidad. Intentó suavizar la situación prometiendo compensaciones futuras, pero sus palabras ya no tenían peso. Poco después, en el grupo de la empresa, se anunció oficialmente a Angie como jefa de departamento. Los mensajes de felicitación no tardaron en llegar, junto con insinuaciones cada vez más evidentes de que ella pronto ocuparía también el lugar de esposa. Mientras tanto, mi historia era distorsionada para convertirme en alguien que debía estar agradecida por seguir allí. La convivencia con Mario se volvió una farsa cuidadosamente construida. Se mudó a otra habitación, impuso reglas estrictas de distancia y dejó claro que cualquier interacción debía ser profesional. Paralelamente, su cercanía con Angie crecía sin disimulo, aunque insistiera en llamarlo actuación. Durante días desapareció sin dar explicaciones, y cuando finalmente se comunicó conmigo, fue solo para cuestionar mi ausencia laboral por enfermedad. En medio de esa llamada, una voz femenina al otro lado dejó claro que no estaba solo. Poco después, las redes confirmaron lo que ya era evidente. Sus perfiles ahora encajaban como los de una pareja. El ambiente en la empresa tampoco ayudaba. Mis compañeros me trataban con frialdad, cargándome de trabajo bajo la idea de que debía demostrar gratitud por seguir allí. En silencio, comencé a recoger todos los objetos que alguna vez simbolizaron nuestra relación, tazas, recuerdos, pequeños detalles que nunca llegarían a tener el significado que imaginé. Todo terminó dentro de una bolsa de basura. Pero antes de poder deshacerme de ellos, Mario apareció y reaccionó con una furia inesperada, como si esos restos tuvieran más valor para él que la relación misma. Aún así, no hubo una conversación real, solo más reproches y distancia. Ese fue el punto de quiebre definitivo. Recogí los pedazos, literal y emocionalmente, y tomé una decisión que llevaba tiempo formándose. Contacté a un abogado y redacté el acuerdo de divorcio. Cuando finalmente se lo entregué, Mario ni siquiera se molestó en leerlo. Firmó sin interés, como si fuera un trámite más, y de inmediato me pidió que lo acompañara a una cena de negocios, esperando que cumpliera el papel que aún pretendía asignarme. En el restaurante, la dinámica fue aún más evidente. Mario presentó a Angie con orgullo como la jefa de departamento, mientras que mi presencia se reducía a un incómodo recuerdo del pasado.
Incluso cuando un socio mencionó mi paso por prisión, Mario no hizo nada por defenderme. Durante la velada, su cercanía con Angie era innegable, y cuando surgió la pregunta sobre su estado civil, ambos negamos estar casados casi al mismo tiempo. La diferencia era que, para él, era una actuación, para mí, ya era la verdad. La situación alcanzó su límite cuando, en el baño, Angie me confrontó directamente. Con una mezcla de superioridad y burla, dejó claro que ocupaba un lugar que ya no me pertenecía. Sus palabras, sumadas a todo lo acumulado, terminaron por romper el control que había mantenido hasta ese momento. La diferencia entre lo que fui, lo que soporté y en lo que me había convertido se hizo imposible de ignorar. Y fue entonces, finalmente, cuando dejé de contenerme y salí de allí, con la certeza de que todo lo que había defendido durante años ya no existía. Cuando regresé al salón, tomé mi bolso con la clara intención de marcharme. No quería quedarme ni un minuto más en ese lugar, pero Mario se adelantó y me detuvo con una voz inusualmente suave, pidiéndome que no me fuera todavía y ofreciéndose a llevarme después. Estaba a punto de rechazarlo cuando, de repente, Angie irrumpió en la sala entre lágrimas, captando de inmediato la atención de todos. Mario me soltó sin dudarlo y corrió hacia ella, dejando en evidencia, una vez más, a quien priorizaba realmente. Angie comenzó a revisar desesperadamente su bolso y sus bolsillos, cada vez más alterada, hasta que finalmente soltó un lamento. Su anillo de diamantes personalizado había desaparecido. Apenas dijo eso, el ambiente cambió por completo. Todos empezaron a buscarlo con urgencia, mientras ella repetía entre sollozos que era un regalo de cumpleaños de Mario y que valía más de 3 millones. Yo no entendía qué estaba tramando, pero sí tenía claro algo: necesitaba salir de ahí cuanto antes. Sin embargo, cuando me acerqué a la puerta, Angie se interpuso en mi camino. Con una mirada cargada de intención, me exigió revisar mi bolso, insinuando que, si no lo hacía, no podría limpiar mi nombre. Su acusación implícita era absurda, pero accedí sin titubear. Sabía perfectamente que no había tomado nada, así que le dije que revisara lo que quisiera. Ella no esperó permiso real. Tomó mi bolso de forma brusca y, en el forcejeo, todo su contenido terminó esparcido por el suelo. Fue entonces cuando ocurrió lo impensable. Entre mis pertenencias apareció un gran anillo de diamantes que brillaba con intensidad. Me quedé paralizada, incapaz de comprender cómo había llegado ahí. Al levantar la mirada, me encontré con la expresión de Angie, una mezcla de triunfo y desafío que dejaba claro que todo había sido planeado. Intenté cuestionarla, pero ya era tarde. Las miradas a mi alrededor estaban cargadas de desprecio, especialmente la de Mario, cuyo gesto endurecido reflejaba una decepción teñida de repugnancia. Quise explicarme, insistir en que yo no había hecho nada, pero mis palabras se sentían inútiles frente a una evidencia tan contundente. Angie, por su parte, recogió el anillo y comenzó a llorar aún más fuerte, interpretando su papel a la perfección. Habló de lo importante que era para ella, insinuó que la prisión no me había cambiado y que era capaz de cualquier cosa por dinero. Sus palabras terminaron de inclinar la balanza. El socio de Mario rompió el silencio anunciando la cancelación del trato y abandonó la sala furioso. Yo intenté seguirlos para aclarar la situación, pero Mario me detuvo con una mirada fría y distante. En sus ojos no había duda, ni siquiera curiosidad, solo una condena absoluta. Me acusó directamente, diciendo que me había llevado allí para ayudar, no para robar. En ese instante entendí algo devastador: no importaba lo que dijera, él ya había decidido quién era yo. Una risa amarga escapó de mis labios. En lugar de seguir suplicando, saqué mi teléfono. Si nadie estaba dispuesto a escucharme, entonces dejaría que la verdad hablara por sí sola. Marqué a la policía frente a todos, anunciando con firmeza que necesitaba una patrulla en el restaurante. El murmullo creció de inmediato. Angie palideció, y Mario me cuestionó con frialdad, sin comprender mi decisión. Le respondí con calma que, si realmente creían que había robado el anillo, no tenían por qué temer la intervención de las autoridades. El ambiente se volvió insoportable. Angie, visiblemente nerviosa, intentó frenar la situación, sugiriendo resolverlo internamente, pero ya era tarde. Su incomodidad la delataba. Cuando los oficiales llegaron, me mantuve firme y pedí que revisaran las cámaras de seguridad del restaurante. Esa simple sugerencia fue suficiente para quebrar la fachada de Angie. Rápidamente cambió su versión, afirmando que probablemente había perdido el anillo antes de entrar y que todo había sido un malentendido. Su contradicción fue evidente. La tensión cambió de dirección. Uno de los policías le advirtió que una acusación falsa podía traerle consecuencias legales. Angie intentó justificarse, buscando apoyo en Mario, pero él ya no la defendió. Por primera vez,
Su silencio no estaba de mi lado ni del de ella, sino en un terreno incómodo donde la duda empezaba a crecer. Cuando todo terminó y el restaurante volvió a su rutina, nada era igual. La dinámica entre Mario y Angie había cambiado, y la grieta era visible. Yo no dije nada más. Simplemente me giré y caminé hacia la salida. Entonces, Mario me llamó, su voz más grave que antes, pero ya no tenía efecto sobre mí. Me detuve solo un segundo para decirle que lo vería en la firma del divorcio, dejando claro que su influencia sobre mí había terminado. Al salir, el aire nocturno me golpeó con fuerza, pero no se comparaba con la sensación de libertad que comenzaba a invadirme. Mi vida estaba hecha pedazos, pero por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía reconstruirla. Sabía exactamente a quién llamar. Cuando la voz arrogante al otro lado de la línea respondió, no perdí tiempo en rodeos. Le dije que trabajaría para él. Hubo un silencio breve, seguido de una risa divertida. Aceptó, fijando una reunión para la mañana siguiente sin espacio para dudas. Alejandro Montenegro era la última persona con la que quería involucrarme, pero también era mi mejor oportunidad para empezar de nuevo. A la mañana siguiente, antes de las 9, ya estaba frente al imponente edificio de Montenegro Enterprises. No había dormido bien, pero no podía permitirme mostrar debilidad. Entré con determinación, atravesando un lobby elegante y lleno de actividad. Tras anunciarme en recepción, me indicaron que subiera al último piso. Al salir del ascensor, lo vi. Alejandro estaba recargado en la entrada de su oficina, con esa sonrisa confiada que siempre me había irritado. Intercambiamos comentarios cargados de ironía antes de entrar. Su oficina era tan imponente como él, amplia, ordenada y con una vista privilegiada de la ciudad. No tardó en dejar claras las reglas. No estaba allí por lástima ni por entretenimiento. Quería ver de lo que era capaz sin la sombra de Mario, pero no pensaba regalarme nada. Empezaría desde abajo, como todos. Mi orgullo protestó, pero acepté. Era eso o nada. El acuerdo fue directo. Tenía un mes para demostrar mi valor. Si fallaba, me iría. Si tenía éxito, las posibilidades se abrirían. Sellamos el trato con un apretón de manos firme. Desde ese momento, supe que todo sería una prueba constante. Los primeros días fueron duros. Me asignaron al departamento de desarrollo de proyectos, donde nadie confiaba realmente en mí. Los rumores circulaban sin disimulo, cuestionando mis intenciones. Aún así, me concentré en mi trabajo, empujándome más allá de mis propios límites. El tercer día, en medio de una reunión, Alejandro me puso a prueba sin previo aviso, pidiéndome que presentara un informe que ni siquiera sabía que debía exponer. No tenía margen para fallar. Improvisé, estructuré ideas con rapidez y hablé con seguridad. Cuando terminé, el silencio en la sala fue tenso, hasta que él asintió con aprobación. No era un elogio, pero era suficiente para entender que había superado la prueba. Con el paso de los días, su comportamiento no cambió, seguía desafiándome constantemente, asignándome tareas complejas y exponiéndome en público. Era agotador y, para mi sorpresa, estimulante. Había algo en esa presión que me hacía sentir viva otra vez. Una tarde, después de una semana particularmente intensa, coincidimos en la sala de descanso. Intercambiamos comentarios irónicos, pero esta vez hubo algo distinto en su mirada. Reconoció, aunque fuera de forma indirecta, que lo estaba haciendo bien. Cuando intenté irme, me detuvo con una frase que dejó un eco extraño en mí: le gustaba verme luchar. Salí de allí con el corazón acelerado, decidida a no dejarme afectar, aunque en el fondo sabía que ese juego entre nosotros apenas estaba comenzando. Tras 2 semanas en Montenegro Enterprises, entendí algo con total claridad: Alejandro no pensaba darme tregua. Cada día era una nueva prueba, un nuevo desafío diseñado para empujarme al límite. Y, aunque me frustraba admitirlo, ya no solo se trataba de demostrarle algo a él, también quería demostrarme a mí misma hasta dónde podía llegar. Durante la reunión, Alejandro dejó caer una nueva exigencia sin previo aviso. Necesitaba una estrategia para expandirse en el mercado europeo. Su mirada se posó directamente en mí, asignándome la tarea de presentar una propuesta en ese mismo instante. Sentí como el estómago se me encogía. No tenía tiempo para prepararme, pero ya había aprendido que él no pedía, empujaba. Así que respiré hondo, me levanté y empecé a hablar. Al principio, cada palabra parecía pesada bajo la presión de las miradas que me evaluaban, pero poco a poco fui ganando seguridad. Me apoyé en los datos que había estado estudiando durante los últimos días y desarrollé mis ideas con firmeza. Cuando terminé, el silencio se alargó más de lo cómodo. Finalmente,
Alejandro sonrió levemente y reconoció que había potencial. No era un elogio abierto, pero viniendo de él, era lo más cercano a uno. Al volver a mi asiento, noté un cambio sutil en el ambiente. Algunos compañeros ya no me miraban con la misma desconfianza. Estaba empezando a ganarme un lugar. Esa misma tarde, después del trabajo, me refugié en una cafetería para repasar documentos. No esperaba recibir mensajes de Mario. El primero lo ignoré, pero el segundo, donde mencionaba el divorcio, tensó mi mandíbula. Su tono insinuaba que aún tenía cierto control sobre mí, y eso me irritó profundamente. Aún así, sabía que no podía evitarlo indefinidamente, así que acepté verlo al día siguiente en el vestíbulo de la empresa. A la hora acordada, Mario ya estaba allí, impecable como siempre, con esa seguridad que antes me resultaba familiar. Sin embargo, algo en su mirada había cambiado. Intercambiamos palabras frías y directas. Me entregó los papeles del divorcio finalizado, y yo los firmé sin dudar. Cuando se los devolví, pareció sorprendido por lo fácil que había sido. Tal vez esperaba resistencia, pero ya no tenía nada que discutir con él. Intentó cuestionar mi decisión de trabajar con Alejandro, insinuando que estaba siendo utilizada. Esa fue la gota que colmó mi paciencia. Le dejé claro que prefería eso antes que la traición que había vivido a su lado. Me di la vuelta para marcharme, pero en ese momento apareció Alejandro, observando la escena con evidente interés. La tensión entre ambos hombres era palpable. Mario intentó restarle importancia a su presencia, pero Alejandro dejó claro que todo lo que ocurría dentro de su empresa le concernía. Cuando Mario insistió en hablar conmigo en privado, algo dentro de mí se quebró. Estaba cansada de que creyera tener derecho sobre mí. Sin pensarlo, actué. Me giré, tomé a Alejandro por el cuello de la camisa y lo besé. El silencio en el vestíbulo fue inmediato. Sentí su cuerpo tensarse por la sorpresa, y cuando me separé, la reacción de Mario fue exactamente la que esperaba, incredulidad y furia. Alejandro, en cambio, mostraba una mezcla desconcertante de sorpresa y satisfacción. Solo entonces procesé lo que había hecho. Abrumada, me aparté de inmediato, restándole importancia y huyendo de la escena antes de enfrentar las consecuencias. Al encerrarme en mi oficina, la realidad me golpeó con fuerza. Mi corazón latía desbocado y mi mente no dejaba de repetir lo ocurrido. Había sido un impulso, una reacción desesperada para cortar cualquier vínculo con Mario, pero ahora tenía que lidiar con Alejandro, y eso no sería sencillo. No pasó mucho tiempo antes de que él apareciera. Entró sin esperar permiso, directo al punto, exigiendo una explicación. Intenté restarle importancia, insistiendo en que no significaba nada, pero él no parecía convencido. Su actitud era una mezcla de burla y curiosidad, como si disfrutara incomodarme. Cuanto más intentaba mantener la compostura, más evidente se volvía mi nerviosismo. Alejandro no dejó pasar la oportunidad de provocarme. Insinuó que, si realmente no significaba nada, no debería importarme repetirlo. Su cercanía, su tono y la intensidad de su mirada lograron desestabilizarme más de lo que estaba dispuesta a admitir. Lo aparté, aferrándome a la excusa del trabajo, pero incluso cuando se marchó, dejó claro que, para él, aquel momento no había sido insignificante. Los días siguientes estuvieron cargados de incomodidad. Intenté comportarme como si nada hubiera pasado, pero la presencia de Alejandro se sentía diferente. Había una tensión nueva, casi eléctrica, entre nosotros. Él no volvió a mencionar el beso, pero su forma de mirarme había cambiado. Era una intensidad que nunca había sentido antes, mucho menos con Mario. El viernes por la tarde, mientras terminaba de revisar unos documentos, recibí un mensaje suyo pidiéndome que fuera a su oficina. Al entrar, lo encontré relajado, girando una pluma entre los dedos. Sin rodeos, me informó que tenía una cena de negocios esa noche y que quería que lo acompañara. La razón que dio fue práctica. Necesitaba a alguien que supiera manejarse en un entorno corporativo sin cometer errores. Sin embargo, luego añadió algo más, en un tono menos habitual en él. Dijo que era momento de que el mercado empezara a tomarme en serio. Ese comentario, aunque breve, tuvo más peso que cualquier halago directo. Acepté. Esa noche, llegué al restaurante con un vestido negro elegante y discreto. El ambiente era sofisticado, acorde al tipo de reunión. Alejandro ya estaba allí, conversando con inversionistas. En cuanto entré, su mirada se posó en mí y recorrió mi figura con una atención que no pasó desapercibida, marcando el inicio de una velada que prometía ser mucho más que una simple cena de negocios. La cena marcó un punto de inflexión que ninguno de los dos quiso admitir en voz alta.
Alejandro recorrió mi figura con una mirada que no ocultaba su aprobación y, fiel a su estilo provocador, lanzó un comentario que mezclaba burla y reconocimiento. Aún así, me ofreció el brazo y entramos juntos, como si formáramos un equipo perfectamente sincronizado. Durante la velada, todo fluyó mejor de lo esperado. Me encontré participando activamente, respondiendo con seguridad y aportando ideas con naturalidad. Incluso su cercanía física, como la forma en que apoyaba su mano en mi espalda para guiarme, dejó de parecerme invasiva y empezó a sentirse distinta. Al terminar, el ambiente entre nosotros cambió de forma casi imperceptible. Nos quedamos unos segundos de más, sin movernos, atrapados en una tensión silenciosa. Su mirada descendió hacia mis labios y, por un instante, pensé que iba a besarme. Pero en el último momento se detuvo, como si tomara una decisión consciente, y se apartó con una sonrisa que dejaba más preguntas que respuestas. Aquella noche me fui con el corazón acelerado, confundida por algo que ya no podía ignorar. El lunes intenté recuperar la normalidad llegando temprano a la oficina, buscando un poco de calma antes de enfrentar otro día con él. Pero Alejandro ya estaba allí, esperándome como si hubiera anticipado cada uno de mis movimientos. Su presencia invadía el espacio con una facilidad irritante, aunque esta vez traía consigo un reconocimiento directo. Los inversionistas habían quedado impresionados conmigo. Era un cumplido disfrazado, pero suficiente para confirmar que algo estaba cambiando, tanto en el trabajo como entre nosotros. A medida que avanzaba el día, esa nueva dinámica se hacía más evidente. Ya no era solo el jefe exigente que me empujaba al límite, sino alguien que parecía disfrutar cada reacción mía, cada desafío superado. Y lo peor era que yo también empezaba a disfrutarlo. Había algo en esa tensión constante que me mantenía alerta, viva, fuera de la rutina emocional en la que había estado atrapada durante años. Esa misma tarde, un mensaje inesperado volvió a sacarme de equilibrio. Era Mario. Dudé en responder, pero una intuición clara me dijo que necesitaba cerrar ese capítulo de una vez por todas. Nos encontramos en un café, donde lo vi más desgastado de lo que recordaba. Esta vez no había arrogancia, sino una sinceridad que me tomó por sorpresa. Admitió sus errores y reveló que Ángel lo había traicionado, manejando negocios turbios a sus espaldas. La información que me ofreció era delicada y peligrosa. Correos, pruebas, evidencia suficiente para derrumbar todo lo que ella había construido. Sin embargo, lo más desconcertante no era la traición en sí, sino el hecho de que él quisiera entregármelo a mí. Cuando le advertí que usaría esa información incluso si eso implicaba que él también cayera, no se opuso. Aceptó las consecuencias con una resignación que confirmaba que, en el fondo, ya lo había perdido todo. Al salir de ese encuentro, sentí algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo: cierre. No había rabia ni deseo de venganza, solo la certeza de que esa etapa había terminado. El impacto de los correos no tardó en manifestarse. Mensajes agresivos comenzaron a llegar, dejando claro que Ángel ya sabía lo que había pasado. No respondí. No necesitaba hacerlo. Poco después, Alejandro irrumpió en mi oficina con evidente frustración, cuestionando por qué no le había contado nada. La situación había escalado rápidamente, inversionistas en pánico, reputaciones en juego, estructuras tambaleándose. Aún así, me mantuve firme. Ya no era mi problema. Había decidido dejar atrás todo lo relacionado con Mario y Ángel, y no pensaba retroceder. Alejandro, lejos de molestarse, pareció intrigado. Incluso, impresionado. Su reacción no fue la que esperaba, y eso solo añadió más complejidad a lo que estaba creciendo entre nosotros. Esa misma noche, me invitó a cenar nuevamente. Esta vez no hubo provocaciones ni juegos de poder. Fue una conversación diferente, más honesta, donde ambos dejamos ver partes que normalmente manteníamos ocultas. Me habló de su pasado, de cómo había construido su imperio, de sus errores. Y, sin darme cuenta, yo también me abrí. Hablé de mis inseguridades, de lo que había vivido, de cómo me había sentido invisible durante años. Cuando terminé, su mirada tenía una intensidad distinta, más profunda. Sus palabras no fueron arrogantes ni burlonas, sino sinceras. Y algo dentro de mí cedió. Esta vez fui yo quien se inclinó para besarlo. No fue impulsivo ni defensivo, fue una elección. Un reconocimiento de lo que ya estaba ahí. Desde entonces, todo cambió. En la oficina, cada interacción adquirió un matiz diferente. Seguía siendo exigente, desafiante, incluso irritante, pero ahora había algo más en su forma de mirarme, en la manera en que acortaba la distancia entre nosotros, en los pequeños gestos que parecían cargados de intención. Y yo, ya no podía fingir que no lo notaba. Sin embargo,
el pasado no desaparece tan fácilmente. Unos días después, Mario volvió a aparecer, esta vez bajo la lluvia, esperando frente al edificio. No quería verlo, pero accedí. Su actitud era distinta, más vulnerable, pero sus palabras seguían ancladas en lo que había sido. Cuando cuestionó mi relación con Alejandro, entendí que aún no había soltado completamente la idea de nosotros. Pero yo sí. Le dejé claro que lo que habíamos tenido había terminado, que esos años ya no definían mi presente. Aunque hubo un instante de culpa al ver su reacción, no dudé. Era necesario. Era definitivo. Entonces, como si el destino repitiera la escena con una variación inevitable, Alejandro apareció nuevamente. Esta vez no hubo dudas en mí. No hubo titubeo. Miré a Mario y le pedí que se fuera. Y, por primera vez, fue él quien cedió. Cuando se marchó, algo dentro de mí se liberó por completo. Bajo la lluvia, con el sonido constante de las gotas marcando el momento, Alejandro rompió el silencio. Sus palabras, lejos de la ironía habitual, fueron inesperamente sinceras. Confesó que todo aquello venía de mucho antes, de años atrás, cuando yo creía que solo era molestia o rivalidad. La verdad cayó con un peso imposible de ignorar. No era provocación. No era un juego. Era algo que había estado ahí todo el tiempo, y que ahora, finalmente, ya no podía ocultarse. Sentía que todo avanzaba demasiado rápido, que no estaba preparada para enfrentar algo tan real, tan intenso. Pero Alejandro no retrocedió. Me miró con una firmeza que desarmaba cualquier intento de huida y dejó claro que nunca estaría lista si seguía escapando de lo que sentía. Le pedí una razón para quedarme, una sola, algo que justificara dar ese paso. Su respuesta fue simple, pero contundente: conmigo nunca volverías a sentirte invisible. Y entonces me besó, bajo la lluvia, con una intensidad que parecía contener años de sentimientos guardados. Esta vez no me aparté. Esta vez elegí quedarme. A partir de ese momento, todo entre nosotros cambió de forma definitiva. Ya no había juegos ni provocaciones vacías. Cada encuentro en la oficina tenía un peso distinto, una carga emocional que antes no existía. Sus miradas, sus gestos, incluso la forma en que rozaba mi espalda al pasar, transmitían algo más profundo. Y yo ya no podía negar lo evidente, lo quería. Sin embargo, mientras mi vida personal comenzaba a tomar forma, el entorno profesional se tambaleaba con fuerza. La calma duró poco. Una mañana, los murmullos en la oficina anunciaban problemas. Un artículo había salido a la luz. Mario intentaba defenderse del escándalo financiero, negando su responsabilidad y acusando directamente a la empresa de Alejandro de manipulación. Aquello no solo era una mentira, sino un ataque directo que podía tener consecuencias graves. Cuando entré al despacho de Alejandro, su expresión lo decía todo: sabía que esto iba a pasar. Aunque yo confiaba en que nadie creería a Mario, él entendía mejor que nadie el alcance de esas acusaciones. Aún así, su estrategia fue inesperada. No responder. No reaccionar. Dejar que Mario se consumiera solo. Aunque me costó aceptarlo, decidí confiar en él. Y no me equivoqué. Durante los días siguientes, los intentos desesperados de Mario por desestabilizar la situación solo lograron aislarlo más. Sus aliados comenzaron a apartarse, su credibilidad se desmoronó y, finalmente, la presión fue demasiado. El anuncio llegó como un cierre inevitable: había renunciado a su cargo. Todo había terminado. Esa noche, Alejandro me llevó a cenar, no para celebrar una caída, sino para reconocer un nuevo comienzo. Entre palabras y miradas, entendí que cuando hablaba de haber ganado, no se refería solo al ámbito empresarial. También hablaba de nosotros. Y por primera vez, no sentí dudas. Con el pasado finalmente atrás, una nueva inquietud comenzó a crecer en mí. Ya no tenía nada que demostrarle a nadie, pero tampoco tenía claro hacia dónde quería ir. Había pasado tanto tiempo luchando contra lo que me rodeaba que no sabía cómo avanzar por mí misma. Cuando Alejandro lo notó, no intentó darme respuestas, sino empujarme a encontrar las mías. Me dijo que dejara de vivir bajo la sombra de otros y que construyera algo propio. Esa idea se quedó conmigo toda la noche, repitiéndose una y otra vez hasta que finalmente tomó forma. A la mañana siguiente, con una determinación que no había sentido antes, fui a verlo y le dije lo que quería hacer: crear mi propia empresa. Él no se sorprendió. Parecía haberlo sabido desde antes. No me ofreció ayuda directa, pero sí algo más importante: confianza. Solo me pidió que, cuando llegara lejos, recordara que él había creído en mí desde el principio.
Y esa promesa fue suficiente. Los meses siguientes fueron una prueba constante. Trabajo, sacrificio, noches sin dormir, pero también crecimiento. Todo lo que construí fue fruto de mis propias decisiones, sin depender de nadie. Y cuando finalmente llegó el día de la inauguración, ver mi nombre en lo alto fue una sensación que no podía describirse fácilmente. Había logrado lo que antes parecía imposible. Durante el evento, rodeada de prensa y miradas curiosas, respondí con honestidad cuando me preguntaron cómo se sentía haber llegado hasta allí por mi cuenta. La palabra salió sin esfuerzo, libre. Y en ese momento, al levantar la vista, lo vi a él, observándome desde la distancia con una mezcla de orgullo y satisfacción que decía más que cualquier discurso. Esa noche, ya lejos del ruido, caminamos juntos en silencio. La relación entre nosotros había evolucionado sin necesidad de explicaciones. Ya no se trataba de competencia ni de desafíos. Cuando insinué en tono de broma que ahora éramos rivales, su respuesta fue distinta. No había tensión, solo una verdad clara: si esto fuera una competencia, ya la habría ganado, porque tenía su corazón. Y fue en ese instante cuando lo supe sin dudas. Ya no había miedo, ni sombras del pasado. Solo certeza. El tiempo pasó, y con él llegaron nuevos logros. Mi empresa creció más de lo que jamás imaginé, expandiéndose a diferentes ciudades, consolidando un equipo fuerte y una visión clara. Pero más allá del éxito profesional, lo que realmente importaba era cómo me sentía: plena, estable, feliz. Una tarde cualquiera, mientras trabajaba, mi asistente anunció su llegada. Alejandro entró con la misma presencia imponente de siempre, pero con una diferencia clara: ya no había frialdad en su mirada, solo cercanía. La dinámica entre nosotros había cambiado, pero su esencia seguía intacta. Entre bromas y comentarios, su atención se desvió hacia algo mucho más importante: la vida que estábamos construyendo juntos. Cuando se arrodilló junto a mí y apoyó su mano con cuidado, todo cobró sentido. Ese momento, simple pero cargado de significado, representaba todo el camino recorrido. Desde el caos, las dudas y las heridas, hasta ese presente lleno de estabilidad y amor. Y fue entonces cuando lo entendí completamente. No se trataba solo de llegar lejos, ni de demostrar nada. Se trataba de crecer, de elegir, de construir algo real junto a alguien que siempre había estado ahí, incluso cuando yo no podía verlo. Por primera vez en mi vida, no había dudas. Solo certeza. Y una felicidad que no necesitaba explicación. Si te gustó esta historia, deja tu like, suscríbete y cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú en esta situación.